Hola, muy buenas. Espero estén de lo mejor. Hoy atendiendo a unas preguntas de un foro de construcción natural y específicamente del amigos del gremio de la bioconstrucción Chile, es que voy a tratar de aportar un poquito. eh, Toca el tema de fundaciones. Entonces, es un tema tan clave que de hecho para comenzar un proyecto siempre tienes que partir por las fundaciones. Eso es muy el primer paso. Entonces, vamos a ver qué dice. Hola, grupo con alma de tierra. Escribo para pedir ayuda experta o experiencias. ¿Qué técnicas que sean sin cemento puedo utilizar para plantar postes y serán parte de una estructura principal de una bioconstrucción? Estaré feliz de leer sus experiencias o técnicas experimentadas. Saludos con arcilla para todos. Me encantan sus saludos arcillosos, es como tan dentro del rubro de la construcción natural. Entonces, bueno, colega, aquí voy. Ya, ante esta consulta, una de las primeras cosas que hay que considerar es qué tipo de suelo tienes, qué tipo de estructura vas a construir. El alto de la casa, por ejemplo, es muy clave, el ancho también. También es muy importante la carga que va a recibir la obra. No es lo mismo poner un techo verde, un techo de rocas, un techo de tejas coloniales, comparado con una techumbre liviana de zinc, no sé, o montar un domo que además se autosoporta, ¿cierto? Por la forma, la estructura del domo, toda la carga la transmite al suelo de manera bastante uniforme. Y el anillo que tiene la base distribuye el peso lo más uniforme posible. Entonces, es muy importante saber eso. También, si va a usar madera, que es lo que estaba diciendo, necesitas saber qué tipo de madera es. Los, como norma general, si la madera crece rápido, se pudre rápido. Entonces, eso hay que saberlo. Si el suelo es húmedo, tampoco la madera que crece rápido va a servirte. La madera blanda, ¿cierto? Necesitas madera más noble. Ahora, le hice esta pregunta, que en dónde está, qué tan madura es la madera que va a usar, ¿cierto? Y me responde Prosperidad JPPZ, ¿cierto? Eh, Gracias, Alexis. El suelo del Valle de la Séptima Región es muy húmedo en invierno y muy seco en verano. Tengo postes impregnados y roble de demolición de 30 a 40 años aproximadamente. Cualquier consejo sirve. Entonces, eh, la madera diría está bien, si es madera así de antigua. Es distinta la antigüedad que tiene de secado la madera a la antigüedad que tiene de madurez la madera. Mientras más tiempo pasó en el árbol, ¿cierto? El árbol fue más viejo, esa madera es más duradera, sobre todo las de crecimiento lento. De la zona de donde vengo, del Love Mapu, se usaba mucho pellín, que el pellín básicamente es como si fuera un roble o un coihue, un otofagos que tuvo muchísimo tiempo de madurar, de crecer, de envejecer, aún vivo. Entonces, desde el centro hacia afuera comienza la madera a tomar un tono más rojizo y a colocarse mucho más densa, ¿cierto? Compacta y pesada. Y de hecho esa madera aún se pueden rescatar troncos que quedan en los fondos de las lagunas, o cordilleranas o los lagos, porque tienen una resistencia a la humedad increíble. Entonces ese tipo de madera obviamente podría, en la construcción tradicional de la zona, estoy hablando de rucas, ¿cierto? Fogones o cosas así, o casas antiguas, entre comillas, casas antiguas chilenas, que no es tan antiguo en realidad, pero sí pasar los 100 años, al menos. Podrías usar ese tipo de madera sin mucho resguardo. Eh, Vamos a ver, séptima región, ¿qué más nos puede decir? Maule, séptima región, ¿cierto? Chile.
Mira, otra cosa, Chile en su lugar cordillerano, ¿cierto? Es bien particular Chile porque tiene, bueno, su forma súper larga y angostito. Entonces tiene la cordillera acá que comparte con Argentina. De hecho, captura el agua de la lluvia que viene de acá, la cual baja nuevamente hacia el Océano Pacífico, que no es tan pacífico. Entonces tiene esa situación. Hay un borde aquí que no es un bosque siempre verde, pero hay mucha captura de humedad que retorna hacia el valle, hacia como el valle central. Luego acá hay una especie de cordillera de la costa que también hace lo mismo, captura como la humedad del océano y la devuelve. Entonces si estás como en esos lugares, necesariamente hay humedad constante. El dato es bien general, entonces no sé, no sabría decir mucho más respecto a esa consulta, porque todo depende del microclima de donde está emplazada la obra. Ahora, si vamos un poco más al norte, en el mismo país, ¿cierto? Aquí está el desierto más seco del mundo. Entonces, aquí puedes hacer fundaciones con madera directo al suelo y nadie va a molestarte, ¿no? Eso va a durar muchísimo tiempo y nada le va a pasar. Pero acá al sur, las condiciones climáticas son muy distintas. Hay muchísima lluvia y aún más al sur hay nieve. La nieve no es tanto un asunto mientras se mantiene fría, pero sí cuando existe la mezcla de calor y humedad que hacen que la actividad microbiana se active, la madera se pudre rápido. La madera que crece rápido se pudre mucho más rápido, la madera noble dura más tiempo. Entonces, para ordenarnos, voy a mostrarles estos dibujitos que hice, un poco para clasificar los tipos de fundaciones, ¿cierto? Voy a hacer... a ver, ¿dónde comienzo? Mira, voy a hablar de fundaciones por profundidad. Esa marca para saber que ya lo toqué. Tengo fundaciones a nivel de suelo, sobre nivel de suelo, bajo nivel de suelo, ¿cierto? Entonces, en un lugar que la humedad no es tan monstruosa, podría trabajar fundaciones a nivel de suelo, donde la humedad es muy alta y se inunda en esos lugares, ¿cierto? Y debo hacer fundaciones a sobrenivel. Donde el lugar es seco me permite fundaciones a bajo nivel. Y de hecho puedo abaratar costos en fundaciones porque no requiere tanto asunto. Hay técnicas incluso donde tú pones la madera directo enterrada y no le va a pasar nada, eso va a durar mucho tiempo. Ahora, si la madera es noble, como repito, si la madera la quemaste, hay técnicas de quemado, ¿cierto? En fuego directo puedes quemar la madera y tienes una suerte de carboncillo. Que ese carboncillo, bueno, en Japón no solo las fundaciones, sino también usan esa técnica para impermeabilizar muros y hacerlos durar mucho más tiempo, ¿cierto? A esa técnica le llaman shoushugi. Entonces, eso podría ayudar. También puede ayudar si impermeabilizas con aceite, ya sea aceite de linaza. En Chile se ocupa mucho el aceite quemado o se me fue el nombre. Bueno, tiene la ventaja de que hace un impregnado muy bueno en maderas. Tiene la desventaja de que si trabajas en lugares húmedos siempre vas a tener una, voy a decir, irradiación, porque es bastante jodido lo que hace. Termina como dañando el suelo alrededor. Y por un lado, como mata la actividad microbiana del suelo en ese sector, y contamina agua si estuviera directamente en el agua. Imagina cuando pones aceite quemado o estos protectores de madera en el agua,
Es muchísimo lo que ensucia, ¿cierto? El agua que contamina. Si este fuera un lugar seco, o evitas que la humedad entre aquí, también se puede hacer. No es tanto un asunto. O si utilizaras un plástico así, por ejemplo, que lo voy a nombrar dentro de las técnicas de impermeabilización. Si usaras eso ahí, y esto lo pintas con carbonileo, claro, también evitas que, si tienes cuidado que no se te perfore durante el trabajo el plástico, evitas que todo ese material, cierto, petrolístico termine en el suelo. También se puede, es válido. Hay gente que usa aceite reciclado de papas fritas, no sé, o de motor de vehículos. Hay gente que esto lo hierve, pone la madera como las estacas verticales, así, ¿cierto? Ponen varias en un tambor, las amarran para que no se dé vuelta y las ponen en un tambor a hervir con fuego ahí, de estos tambores metálicos de 200 litros, y basta solo con que pongan abajo en la base un poco, unos 5 centímetros de aceite, y eso ya hace que la madera absorba y caliente hacia una impregnación profunda. Se puede igual, pero ojo con el suelo que contamina alrededor. Pero, ok, siguiendo la línea explicativa, tenemos fundaciones a nivel, sobre nivel, bajo nivel, ¿cierto? Las bajo nivel, sobre todo, hay que cuidar que no se humedezca la madera que estás usando directamente en el suelo. ¿Sí? Tenemos otra categoría por tipo de suelo, porque no es lo mismo fundar una vivienda en un suelo arcilloso, arenoso, rocoso, o un suelo orgánico, ¿cierto? Entonces, lo ideal es cuando tenemos este tipo de situaciones sobre la roca madre. Ahí tienes la certeza de que puedes aplicarle la carga que quieres y que no vas a tener asunto de que se te desnivela la fundación ni nada. Si es sobre roca madre en un suelo seco, ahí puedes poner tierra directo y no vas a tener asunto. Si es sobre roca madre en un suelo húmedo, tienes que cuidar mucho que no se te humedezca aquí, y tienes que primero hacer los agujeros y hacer algún estudio de infiltración al menos, para entender si sobre la roca madre circula agua. Si la roca madre tuviera esta forma por sí sola, ¿cierto? Aquí va a acumular agua, tenlo por seguro. Entonces tienes que entender muy bien sobre lo que estás asentando. Reglas de oro de la construcción natural, que lo voy a decir varias veces, son pies secos, ¿cierto? Un gran sombrero, y eso mantiene las obras protegidas, ¿cierto? Con buenas botas y buen sombrero. La fundación en este caso serían las botas. Yo he visto casas sobre 500 años que se han mantenido solo gracias a que tienen buenas botas y buen sombrero. Sin importar el tipo de madera, porque la madera que no es tan noble, si la proteges bien, tampoco va a tener asuntos. La madera, si es muy noble y no la proteges, también puede tener asuntos a largo plazo. ¿Entiendes? Y si tienes la mala mezcla de que no protegiste esta madera y es una madera de rápido crecimiento, eso no va a durarte nada y vas a tener problemas grandes. He conocido trabajos donde han hecho esto como en suelo húmedo, ponen madera de mala calidad impregnada o con carbolineo, y eso al tercer año ya está arrojando problemas. Y lo hace acá, en este lugar, que no es bajo tierra ni tampoco es sobre tierra, sino en la unión entre el suelo y el aire. Ahí se empiezan a podrir y hasta se cortan. Y no quieres que una casa a los 5 o 10 años se te corten las fundaciones. Eso es remediarlo, eso es un trabajo gigante. Tienes que básicamente excavar, develar dónde fue el problema, cortarlo, ¿cierto? Mientras sostienes de alguna manera
Tienes que hacer como un empalizado o algo que sostenga la casa. Usar gatas, puede ser, gatas hidráulicas, o para básicamente sostener la casa desde otros puntos mientras tú cortas y reemplazas ese poste, ¿cierto? Es un trabajo gigante, tienes que hacerlo poste por poste, mucho más trabajo que hacer una casa desde cero. En ese nivel, pues, de poner los postes y fundarla. Entonces, eh, sobre roca madre sería el ideal de los casos. Sobre tierra sólida seca podrías llegar a hacer esto. Sobre tierra sólida húmeda necesariamente necesitas algo sobre lo cual sostener el peso de la casa, y vas a necesitar una suerte de drenaje, ¿cierto? Necesitas hacer que el agua que hay ahí en ese suelo húmedo circule bajo tu fundación en un lugar que no se compacte, que cuando se humedezca el suelo aquí, ¿cierto? No se te hunda la casa. Entonces, básicamente, al hacer el excavado, tienes que darle harto espacio y aquí compactar mecánicamente. Darle un desnivel hacia alguno de los costados. Acá tengo el dibujito de las aguas, ¿cierto? Y en ese costado esto le llaman fundación francesa, que incluso hay gente que le pone un tubo aquí con agujeros para que el agua circule hacia uno de los costados, y ahí, si la casa fuera esta, ¿cierto? Hacen una zanja de derivación y aquí un pocito o algo, para que estoy viéndolo desde arriba, ¿cierto? Aquí está la fundación, la techumbre así, ¿cierto? Entonces, de aquí tiene desnivel hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá. Y básicamente el agua que exista ahí bajo la fundación va a terminar en este lugar infiltrándose, en un pozo con piedras bolones. O pues, si es mucha el agua, pueden ser incluso 2 pozos. Y das pendiente hacia acá. Pero ese es el criterio, que en esto, por un lado, el agua nunca entre bajo la fundación, como creo que hice el dibujo. Creo que sí. Bueno, ahí lo pillé. Que el agua nunca entre bajo la fundación, entonces tendría que tener esta especie de lomito ahí. Y el agua que entró, inevitablemente, la puedas mover hacia uno de los costados en esta especie de zanja desnivelada, ¿cierto? Aquí, mira. Entonces, así estaría bien. El agua de la lluvia cae fuera de tu fundación. De hecho, hay una técnica que le llaman pata de elefante, que se pone sobre la fundación y que hace eso, evita que el agua entre aquí debajo, ¿cierto? Eso se puede hacer hasta con COP, y con barro se impermeabiliza. Como la única función que va a cumplir es que deslice el agua hacia abajo. Se puede hacer un mortero de cal también, eso anda mejor aún. Esta es la situación que no quieres tener en tus fundaciones. Tienes el techo sin alero, en donde la gotera cae directamente en un suelo, en un terreno que es cóncavo, ¿cierto? Y que el agua termina infiltrándose ahí. Eso no lo quieres, es la situación no deseada. La situación deseada sería esto: un alero amplio, ¿cierto? Que protege los muros, protege la fundación y el agua se va de la casa, ¿sí? Eso se justifica en lugares donde el suelo es medianamente húmedo o muy húmedo. Hasta podrías hacer un levantamiento de tierra en caso de que está muy húmedo y repite esto mismo. Protección extra se le añade en ese lugar donde la madera se pudre, si es que fuera una fundación enterrada, ¿cierto? Incluso hay gente que pone un plástico aquí, que es lo que contaba. Esto lo menciono rapidito. La losa, ¿cierto? Su aislante térmico y su aislante hidrófugo. Aislante hidrófugo quiere decir que evita que el agua suba, que el agua se meta, ya sea en invierno porque hay una napa subterránea o porque la casa se calienta, ¿cierto?
tiene temperatura porque obvio necesitas vivir en un lugar eh, confortable. Entonces eso genera que aquí el vapor de la humedad, si no tuviera aislación térmica e hidrófuga, comienza a subir. Entonces ese vapor, si fuera solo una losa de cemento, por ejemplo, es fácil que la atraviese, porque el agua se mueve por capilaridad, que quiere decir que, por ejemplo, pones en una taza de té, en su platito, ¿cierto? Pones la bolsita de té dentro y la bolsa queda colgando, el hilo queda colgando, entonces muchas veces el agua sube esa cuerda y baja y te moja el platito o la mesa si tuviste mala suerte. Eso le llaman capilaridad, que el agua podría subir. Entonces sube sobre todo si está en forma de vapor. ¿Y qué se hace ahí para cortar esa barrera de vapor? Hay que estratificar el suelo. ¿Y cómo se hace eso? Tú partes en tu zanja, ¿cierto? Donde va la fundación, poniendo bolones, poniendo rocas, grava, gravita, gravilla, y ya tienes como estratificado. Entonces el vapor de agua, cuando va subiendo, toca la piedra de arriba y va subiendo, y eso lo obliga a bajar. Aquí se condensa la humedad y baja en forma de gota. Se condensa la humedad y baja en forma de gota. Si esto fuera solo así, tiene solo un poro, ¿cierto? Un tipo de piedra. La humedad podría ser así fácilmente y se va directo hacia arriba. Y si la madera está en contacto aquí, eso lo podría... La madera absorbe, ¿cierto? Y podría podrirse con el tiempo. ¿Qué otra cosa? Como ven, este es un tema bien extenso. Ok, tenemos por nivel, por tipo de suelo. Si vas a fundar una casa en arena seca, por ejemplo, ahí la humedad no es el problema, la humedad es la estructura. Se te puede la casa derrumbar, ¿cierto? Mover. La arena es muy difícil, sobre todo si es de poro parecido. Y si es arena de río redonda, ¿cierto? No, disculpa, si es arena de mar, que es más redonda, es muy fácil que se mueva esto y se desestabilice. Si tú empujas la arena de mar aquí, esto se puede caer. Y de hecho, si tienes lluvia, tienes el alero acá, por ejemplo, así, y tienes un chorro de agua corriendo, circulando ahí, aunque hagas una fundación así grande de cemento, eso te lo puede lavar porque la arena es muy fácil, sobre todo si tu suelo está en desnivel, tienes una situación de peligro donde se te va a desmoronar la parte que sostiene tu fundación y eso no le da sustento alguno. Entonces, en ese caso de que tengas un suelo arenoso en el lugar donde vas a construir, las fundaciones son no tan profundas, pero sí bien anchas. ¿Se entiende? Así tienes una buena base de apoyo para sostener tu casa. Y tienes que evitar que esa arena se lave. Tiene que estar contenida dentro de algo, que no salga de ahí. Si, como te digo, tuvieras aquí un desnivel, lo más probable es que eso con el tiempo termina carcomiendo bajo tu fundación el suelo. Eso tienes que evitarlo. Sobre arena húmeda hay que levantarse. Y la fundación es un poco más sobre suelo. Ahí volvemos a pensar en esto, a nivel o sobre nivel. ¿Sí? Entonces, si fuera sobre roca madre, esta fundación sobre nivel podría ser del ancho del pilote, ¿cierto? Si fuera sobre arena, a sobre nivel, tendría que ser más ancha, más así, y apoyarse. Cuando hacen estructuras gigantes como en la gran industria, no hacen tan grande la fundación así, sino que le ponen fierros así, enferradura profunda. Eso igual hace que se soporte de esta manera y el peso de la estructura lo proporcionan de acuerdo al ancho de la fundación. ¿Qué más?
Por tipo de materiales disponibles le puse, porque a veces uno se predetermina cómo hacerla de una manera y va en contra de la corriente para conseguir los materiales. Sobre todo ahora que está un poco complejo como el tema de conseguir materiales en Chile. Eh, Recomiendo mirar al entorno y ver qué materiales hay disponibles primero antes de tomar la decisión. Aquí, bueno, en donde vivo usan mucho rocas. La construcción tradicional en el noreste de los Estados Unidos usa mucho roca. Sacos de gravilla funcionan súper bien. No debe depender la obra de que el saco se pudra o no, porque el saco, si queda sobre todo expuesto al sol, con el tiempo se va a desarmar y no se te puede desarmar la casa. Entonces el resguardo sería, si tu fundación de sacos de gravilla está ahí, ¿cierto? Que esté con un borde de tierra compactada, ¿cierto? Protegiendo que si se rompe el saco, la gravilla no caiga y te desmorone la felicidad. No podría ser una fundación sobre nivel con sacos expuestos al sol. Así, por ejemplo, y el suelo aquí. En ese caso tienes que asegurar proteger la fundación con sacos, ya sea con una pata de elefante, con una malla, con algo que la contenga, la proteja. En caso de que el saco se degrada, ¿cierto? No se te va a desarmar la obra. También entre hilera de saco y saco va una línea de alambres de púa. Eso es importante irlo recordando, que nunca se debe olvidar, si no los sacos entre sí podrían deslizarse. Con pilotes de madera, esto es bien antiguo. Y claro, ahora hay pilotes impregnados que igual son bien contaminantes, pero funcionan. Hay gente que opta por eso y no tiene asuntos. Sobre todo si las viviendas no son tan gigantes o le ponen a este otro tema. Mientras más grande la vivienda, por ejemplo, fuera así, podríamos decir que ya con 5 pilotes y fundaciones va a estar bien. Pero si esa vivienda ya es de un segundo piso, entonces tenemos que ponerle 10, por darte un número. El interespaciado hay que hacerlo más masivo. Si esto fuera un techo pesado, ¿cierto? Ya no le vas a poner 10, le vas a poner 20. O no los vas a poner de 4 pulgadas, sino que los vas a poner de 5. Y no vas a hacer la fundación así de ancha, ¿cierto? Sino que la vas a hacer así. Entonces siempre es un criterio, nadie podría dar una receta genérica para este tipo de cosas. Siempre tienes que entender tu contexto, lo que tienes a mano, la cantidad de dinero que tienes, la cantidad de trabajo que puedes hacer, cómo es el suelo, cómo va a ser la obra que vas a emplazar. Son muchísimas cosas. Aquí en Pensilvania, este tipo de construcción, de fundación, que le llaman fundación seca, que básicamente es una piedra que va al exterior, plana, porque hay este tipo de piedras, entonces esto es tradicional aquí. La han usado desde hace cientos de años. Entonces una piedra plana montada sobre otra piedra plana y al medio lleva gravilla. No gravilla totalmente esférica, sino es como chips de piedra, ¿cierto? Entonces eso soporta por peso y asuntos la roca de al lado y es como si fuera una especie de mortero sin pegamento, que solo se pega por gravedad y por cómo se estructuró. Esto se enladrilla para que vaya intercalado y no se desmorone. Es el mejor tipo de fundación que tienen las viviendas tradicionales patrimoniales aquí. De hecho han construido iglesias gigantes con este tipo de fundación y ahí están. Las construyen así para darle un espacio extra. Y también las hacen en caso de los sótanos, que el sótano muchas veces ni siquiera lo ocupan, sino que hay un punto de congelamiento de las aguas, en donde si los tubos de agua fueran muy superficial, en donde si la casa estuviera muy pegada al suelo, sucede que se congelan. Entonces hacen un agujero ahí
como para que el frío más frío caiga al fondo. Es la justificación técnica. Y ya funciona. Aquí está el recordatorio del alambre púa en el sistema de sacos de gravilla. Lo que les hablaba de la altura de las cabañas, de la cabaña, casa, construcción, megalito, lo que sea. Mientras más alta y angosto, tiene que ser más ancha la fundación. Mientras más baja y más ancha, pueden ser más pequeñas y más distantes, ¿sí? Y aquí voy a mencionar el tipo de los anclajes. Cómo anclas la fundación, ¿cierto?, a tu poste, ¿cierto? Entonces, este tipo de fundaciones que la he visto, que es la zanja con gravilla, con piedras bolones, qué sé yo, depende del tipo de suelo y la humedad que haya, y montan un marco nomás. Y ese marco, que si fuera largo el espacio no tienes como para llegar de un lado a otro con una sola pieza, lo puedes montar así con un taco ahí de madera, o pueden ser dos líneas, ¿cierto? El tema es que este anillo de aquí debe ser indestructible. Entonces esta fundación se apoya más que todo de la estructura en general, ¿cierto? La estructura en sí es como un bloque que se mueve junto y se apoya junto. Entonces funciona súper bien. Sobre todo si dejas las esquinas, las maderas pasar un poco, funciona mejor aún. Ahí los dejamos pasar. Eso funciona mejor aún. Y resguardo con las aguas siempre. Agua, enemigo de las fundaciones. Aquí hay un anclaje que es una tabla, que puede ser, depende del contexto. Repito, si vas a hacer un baño en el campo, quizás, no sé, eso puede ser una 2x4, no sé. Y eso 2x2. Pero si vas a hacer una iglesia con techo verde, esta tabla tiene que ser más grande, hasta podría ser un durmiente. Ahora, el anclaje del que hablo es madera bajo el empostaje. Y se pueden usar clavicotes o clavos de construcción comunes y corrientes, o pernos, con una perforación en la base del poste, para que el poste no tenga este movimiento, así. O también se puede pasar un alambre de construcción así como ahí, y se clava a la madera con grapas o grampas. Funciona igual. No vas a hacer una iglesia de 20 metros de altura fijándolas con grampas, pues eso es parte de los factores que hay que considerar. Pero para el baño de campo sí funciona. Con herrajes metálicos o anclajes, que puede ser un fierro perfil, una pretina en ángulo, ¿cierto? Así. Que el grosor del fierro va a depender de lo mismo, del desafío. También puede ser con espárragos. Este tipo de fundación es una roca, ¿cierto? Es una fundación tradicional japonesa. He visto casas de más de 400 años con este sistema, que aún en pie, excelentes, funcionando ahí súper. Que básicamente a la roca le perforan un hoyito y ponen un trozo de metal para que no se mueva, o se encargan de hacerle un apilado de piedra como una pirca para evitar este movimiento, porque en Japón igual hay terremotos y eso es otro de los factores importantes. En lugares que son sísmicos hay que darle más ancho a la pata y tiene todo un sistema, es muy distinto a lugares que no lo son, entonces ese es otro criterio que debes manejar. Hay con herrajes metálicos y pernos, que también hay gente que confía más en eso y tiene los recursos y el tiempo de hacerlo. O puede ser con el mismo sistema de la tabla, pero con tacos clavados a los costados para evitar ese mismo movimiento que he dicho, ¿cierto? Las fluctuaciones horizontales. Solo para reforzar la idea de manera visual, ¿cierto? Voy a mostrarle algunos tipos de fundaciones.
Eso no. Ok, quizás aquí vemos por profundidad. Aquí, por ejemplo, claro, bajo nivel, mediano, sobre. Estas son más para soportar cosas donde hay movimiento como eso, como esto, por ejemplo. Y aquí en este foro que me encanta por cómo organizan la información, que se llama Permist, lo recomiendo, permist.com, Permist por permacultura. Bueno, aquí alguien que se dedica a la construcción natural, creo que es de aquí de los Estados Unidos, está mostrando como su sistema favorito para fundar. Claro, hace esa cama de gravilla, fija esa roca, ¿cierto? El excavado que hizo. Eso es para, como contaba, el agua baje y no toque las fundaciones. Si sucediera esto, por ejemplo, no puedes tener bajo nivel tu fundación para nada, porque el agua del suelo de ese lugar te mantiene ese nivel húmedo constantemente. Si usaras una fundación de madera, por ejemplo, directo al suelo, aquí en este caso, estás jodido. Tienes que levantarlo necesariamente. Entonces esta persona, claro, hizo el agujero, llenó con gravilla para que el agua baje, ¿cierto? Y que no haya subida de humedad por capilaridad, pero además puso esa roca ahí asentada, ¿cierto? En esa cama. Dibujó dónde va la pieza de madera, hizo esa perforación para evitar ese movimiento así. Y aquí ya va poniendo los postes. Algo que me llamó la atención aquí en los Estados juntos es que los postes por lo general son mucho más anchos. Los muros son más anchos. De hecho es cosa de verlo ahí, ese muro son bien, bien gigantes. Y es por el clima también. En esta zona tenemos 20 grados bajo cero fácilmente como extrema en invierno. Entonces aquí lo que algunas personas optarían por hacer y otras no, le puso ese borde ahí de, creo que cemento o mortero de cal me parece por el color, para sostener el trozo de madera, ¿cierto? El poste para que no tenga nada de este movimiento. Y así con cada uno de los postes. Aquí tengo una otra manera de categorizar las fundaciones. Voy a tener las rígidas, ¿cierto? Y las fundaciones flexibles. Si tu construcción tiene esta forma, por ejemplo, que es un bloque, ¿cierto? Sobre todo si este es el mejor de los casos. Si fuera como una obra circular, ya sea, por ejemplo, como así. Y ese es el mejor de los casos, el más simple de todos, más fácil y es prácticamente indeformable. Entonces, en este caso, puedes darte el lujo de tener una fundación compuesta por distintos segmentos, que en caso de haber un terremoto, esto se va a mover. Bueno, saben que hay distintos tipos de terremotos. Hay terremotos que son hacia arriba, abajo, o hacia un lado y otro, o que hacen esto, como oscilan. Entonces este tipo de fundación se va a mover junto con el suelo y tu casa se va a mover igual. Pero este tipo de construcciones, al tener ese anillo central ahí, ¿cierto? Acá, al tener una forma circular y estos rayos de bicicleta fijos acá, entonces esto, aunque se mueva, no va a generar problemas, no va a tener daños estructurales.
salvo si usaste barro como muy bajo en arena y paja, por ejemplo, tu proporción no quedó bien hecha del COV y es muy arcillosa. Eso podría generar problemas en la pintura, quizás se te descascar en partes, pero estructuralmente esto no le pasa nada. Con un terremoto medianamente fuerte, pues. No voy a hablar del terremoto de Valdivia de esa categoría, como de terremotos gigantes, no. Pero solo por precaución. Ese tipo de forma igual de la base de la planta, ¿cierto? Es igual, esto igual, esto igual. Es muy fácil hacer que esto funcione como un bloque en conjunto. Y ese bloque en conjunto, si hacia arriba complementas con madera, sobre todo si usas quinchas, ¿cierto? Que son muchos diagonales, así. Esto puede moverse y es dinámico, pero no se destruye. Básicamente trabaja como un bloque uniforme que se mueve, pues sobre todo esto funciona como mini triángulos que van a darle diagonalizar cada una de las piezas que bajan y evitan que esto se abra y desarme. En este caso, por ejemplo, este tipo de fundación, la casa supongamos que tiene esa forma. ¿Cómo saneo eso? Puedo colocar algo aquí en el suelo, una cadena, digamos, cadeneta, y le coloco una losa o una malla, así, y genero un patio que hasta puedo cubrirlo con adoquines, entonces hago que esto trabaje como un bloque. Aquí a este lado lo mismo, porque el problema de este tipo de estructura es que no puedes darle una fundación flexible, tendrías que llevarla a la otra categoría y llevarla a las fundaciones rígidas. Por ejemplo, esta casa tiene esa forma de planta, que sería como ese techo tiene un olla aquí y tiene esa forma. Entonces, en este caso, si la fundación no es sumamente fuerte, no tiene un encadenado, suponte, no es una fundación muy rígida y sobredimensionada, lo más probable es que con un terremoto fuerte se rompa aquí. Sí. Entonces también hay estrategias como de dejar sectores, ¿cierto?, en donde esto va a tener una grieta planificada, donde por ejemplo pones madera y cubres con una placa de vulcanita, no sé, o si fuera en barro dejas una parte que sabes que ahí se va a quebrar y no pones por ningún motivo tu cama aquí, no vas a vivir ahí, a dormir ahí, pero sabes que esto ante un terremoto va a funcionar como dos bloques por separado y se van a mover independientemente de este otro, ¿sí? Van a trabajar como así, entonces ahí se quiebra. Y lo clave es saber que no hay que estar ahí y que tampoco va a ser tanto el daño si consideraste eso y usaste harto diagonalización y pensaste en cómo prevenir problemas. Si ignoras este tipo de efectos e hiciste una fundación pequeña y no invertiste en muchos materiales e hiciste este diseño, es probable que tengas un problema estructural ahí fuerte. Esto así no es tanto el asunto, salvo si esto fuera largo, ¿cierto? Estas distancias fueran largas. Si es así, tienes una joda porque tienes ruptura aquí, 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 acá, quizás ahí entre sí, y aquí tienes el centro que se te jode. Por como, repito, los movimientos que hay independientes entre una ala y otra. Porque los terremotos nunca son uniformes, siempre es como una ola que va y viene. Entonces, tipo de fundaciones rígidas, tienes que entender que son para diseños que lo requieren y soportan harto peso y se va a mover como un bloque, idealmente como así. Esta es tu casa, ese es el suelo y ahí eso se mueve y no importa lo que pase, se mueve en conjunto.
¿sí? Si el terremoto sacude, hasta tus platos sacuden. Es así. Esto es más como trabaja como un oleaje independiente, un extremo del otro. Eso. Es importante mencionarlo para que lo tengan en cuenta. Entonces, para concluir, moraleja de la historia, no hay receta genérica para todo, ningún caso es igual a otro. Y lo más importante es manejar muchas técnicas distintas, entender la materialidad para sacar las ventajas de un material y aplicarlas en tu caso específico, ¿cierto? Eh, es bueno dedicar tiempo al estudio también, muy importante, porque si cometes un error técnico y se te van a pudrir los postes de la casa, estás en un asunto gigante. Sacaste quizás la casa más rápido o la hiciste en un sistema más barato, pero a la larga vale mucho más dinero. Entonces, reparar una obra mal hecha es más caro que volver a construirla. Entonces, atención a los detalles, las sutilezas y eso, fuerza. Mándele para adelante. Hasta pronto, chao.